Bien, para los que se vienen sumando a este servicio, acabamos de dar lectura a su palabra en el libro de Éxodo, capítulo 22. Tengo la sensación de que, y también por un tema de la propia experiencia que uno tiene a través de su vida como creyente, de que en general le damos poca importancia a todo lo que Dios hizo en términos de su ley con el pueblo de Israel. En general no le damos la importancia porque malinterpretamos lo que Pablo enseñó respecto de ella y cómo hoy en día nos relacionamos con esta ley que fue dada a esta nación. Para un judío no existía la división que hacemos hoy en día con las leyes antiguas. Para un judío, la ley ceremonial, la ley dietética, la ley civil, los 10 mandamientos como la ley moral, para ellos no existía esta división. Ellos veían solamente como una sola ley y en algunos relatos bíblicos vemos estos ejemplos. Por ejemplo, lo que le ocurrió a Daniel cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia y él junto a sus amigos fue llevado a la corte de este rey babilónico y se les ofreció comer la comida del rey y ellos se negaron. Se negaron porque uno puede decir, bueno, ¿cómo no va a querer uno comer de los manjares a los cuales tiene acceso un rey? Pero es que dentro de esa comida habían alimentos que para los judíos estaban prohibidos. Y por lo tanto, Daniel, no solamente en un acto mecánico de obedecer la ley de Dios, sino que en un acto de fe, de amor y de fidelidad, aún estando como un cautivo, se negó, cosa que le hubiese costado posiblemente la muerte. Pero en la providencia de Dios no fue así. Así que nosotros para efectos prácticos hacemos estas distinciones y entendemos hoy en día que muchas de estas leyes que estamos estudiando no son aplicables para nuestras vidas. Y uno pudiese pensar, bueno, ¿cuál es el interés de poder estudiarlas más allá de un tema histórico? Pero es que si nosotros comprendemos bien lo que pretendió Dios al establecer estas leyes al pueblo de Israel, detrás de cada una de ellas hay un principio. Y es eso lo que nosotros debemos rescatar. Sabemos que no podemos cumplir la ley de manera perfecta, pero sí debemos dar por sentado de que debemos conocerlas porque Dios quiso establecer enseñanzas y principios para todos los hijos de Dios en toda época. Así que por eso que hablamos aquí del principio de la restitución bíblica y no solamente como una ley de restitución. Porque ¿quién tiene hoy día un buey? ¿O cómo operan estas leyes hoy en día para nosotros? No son mayormente aplicables, pero sí hay un principio detrás de esto. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en esta mañana. Así que, haciendo una especie de resumen, Dios hizo un pacto con su pueblo Israel.
de ser esclavos por 430 años, para Moisés lo más difícil con esta nación no fue que se olvidaran simplemente de todo lo que habían vivido como esclavos, sino más bien lo que fue difícil para Moisés es que los israelitas sacaran de su corazón a Egipto. Y por lo tanto lo que va a hacer Moisés por intermedio como instrumento de Dios es que ellos puedan sacar de su corazón todo concepto, toda idea equivocada y puedan incorporar mediante estas leyes llegar a entender el carácter de Dios. Dios es santo y la vida del creyente debe caracterizarse por su santidad. La santidad no significa, como Jesús criticó a los religiosos de su época, adoptar una forma externa de vivir la vida de apariencias, mayormente en cómo nos vestimos, en cómo aparentamos ciertas actitudes religiosas para creer que somos personas santas, distintas del resto, en un menosprecio por los demás como creyéndonos especiales y que Dios nos ha escogido por ser de una característica particular. Nada de eso es lo que Dios pretende al decirnos que Él es santo y nosotros debiéramos ser santos, sino que más bien tiene que ver con, así como Dios en su justa ira aplica su justicia a todo lo que es injusto, en nosotros también debiéramos tener el mismo sentido, el mismo principio de vida, vivir una vida de justicia. Ya lo hemos dicho, no somos perfectos, pero sí debiéramos aspirar a eso. De ahí que David justamente dice: oh, cuánto yo amo tu ley, es ella mi delicia todo el día. Así que es eso lo que pretendemos en este día y en los días que van avanzando, es que nosotros no simplemente miremos un número de leyes frías, sin sentidos, sino que le busquemos el propósito de ellas para nuestras vidas. Dios les dio una constitución básica para que se formaran como nación. Y en los capítulos 21 al 23 lo que estamos viendo es una serie de leyes que interpretan de manera práctica en la vida civil de esta nación esos 10 mandamientos. Establecen reglas justas de convivencias. Así que lo que vemos en estos capítulos, y en este en particular, como en el capítulo anterior, son leyes sobre la restitución, sobre el robo y el daño a la propiedad privada, y de ahí sacamos un principio o una verdad o un enunciado que desde la antigüedad Dios ha reconocido el principio de la propiedad. El derecho, como se conoce, de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros lo que hemos conseguido con esfuerzo, Dios lo mira como un derecho. Y a partir de eso nosotros podemos sacar ciertas conclusiones. Y esto nos puede servir de manera práctica para nuestra vida cotidiana. Hoy en día, uno de los males que aqueja a nuestra nación es las mal llamadas tomas. Y la gente dice, en estos casos, que dado que no tienen una propiedad, ellos tienen el derecho a tomarse un terreno que tiene propietario, que tiene dueño.
Eso, a la luz de las Escrituras, es una injusticia. Pero vemos también hoy en día filosofías, sistemas políticos que apoyan ese tipo de actividad. Por eso que es tan importante que nosotros entendamos las Escrituras y cómo Él nos enseña a vivir y a desarrollarnos en medio de la sociedad. Aunque esta sociedad quizás tenga principios distintos de lo que nos enseña la Escritura. De hecho, Israel vivía con pueblos que ya tenían códigos civiles. El famoso código de Hammurabi, ¿ya? Y que muchas de estas cosas se parecen al código civil del pueblo de Israel. Y es lógico que se parezcan porque Israel vivía en un tiempo y en una cultura determinada. Y por lo tanto lo que tenía que mostrar eran justamente que ellos tenían una ley particular que llamara la atención de los demás pueblos y que las demás naciones, los demás pueblos sacaran sus propias conclusiones. A través de la ley, Dios quería que los demás pueblos, en cómo se comportaba el pueblo de Israel con estas leyes, fuera un espejo para los demás. Un tema comparativo, un tema de reflexión, y les llamara la atención cómo el pueblo de Israel se conducía en términos de su civilidad. Así que encontramos aquí leyes sobre el fraude, leyes sobre la seducción y leyes diversas. El primer principio que encontramos aquí es que un ladrón tenía que hacer completa restitución por lo que había robado. Al inicio del pueblo de Israel como nación no vemos cárceles, más bien vemos principios de restitución, de devolver lo robado en un porcentaje determinado, ya sea del 4:1 o el 5:1. La cantidad iba a depender de la naturaleza del hurto. Y ya vemos que los 10 mandamientos dicen no hurtarás. Ahora, el tema es cuando alguien hurta un determinado objeto, va ese objeto a tener un valor particular y de acuerdo a esos los jueces debían dirimir. Se dice que si el ladrón era muerto forzando una casa de noche y el dueño de la propiedad lo sorprende y lo mata, no sería culpable. ¿Por qué? Porque de noche no sabemos cuáles son las intenciones reales del ladrón. Y por lo tanto, sacamos otro principio, que los que somos propietarios de un bien tenemos el derecho de defendernos. Así que no tenía este hombre manera de saber si el robo era simplemente su fin o también dañar a los que ahí estaban. Pero, dice el autor Moisés de esta ley, si el ladrón era muerto de día, el que lo mató sería culpable. ¿Se dan cuenta cómo Dios les va enseñando cómo tienen que ir haciendo estas distinciones? ¿Por qué? Porque surge otro principio, que la vida es más importante que las cosas, que lo material. Ahora, si el ladrón era sorprendido y no tenía para hacer restitución, bueno, la ley contemplaba que fuera vendido como esclavo. Y ahí podemos hacer comparación con otras leyes de la antigüedad. Si vemos estos códigos civiles que operaban en otras naciones, sí o sí el delincuente
era matado. Y no se hacía esta diferencia como lo hizo Dios, dependiendo del tipo de delito. Si un animal, dice, hurtado se hallaba vivo, el ladrón tenía que pagar el doble. Si alguno permitía que su bestia se apacentara en el campo de su vecino, tenía que pagar con lo mejor de su campo y con lo mejor de su viña. Cualquiera que prendiere fuego descuidadamente tenía que pagar por la cosecha destruida. Recuerden que es costumbre hasta los días de hoy de que en el campo, en una fecha determinada, existe la quema controlada, como se llama. Bueno, de acuerdo hoy día al tipo de clima que estamos viviendo, muchas de estas cosas en algunos lugares se están prohibiendo, sobre todo en verano, que es donde se masifican este tipo de actividad. Pero ya esto estaba escrito en la antigüedad. O sea, había que tener este cuidado. ¿Por qué? Porque había un principio mayor, que era el de cuidar, amar a tu prójimo, no hacerle daño. ¿Y cómo uno aplica esto? Bueno, de manera práctica, en el roce diario de la convivencia. Tener este principio detrás y aplicarlo a la vida práctica. También se nos habla acerca del fraude, ¿cierto? Se trata del robo de plata aquí o alhajas que una persona confiaba a otra persona. Y cuando esta persona venía a buscar sus bienes, el otro le decía, bueno, me las robaron. Alguien las robó. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, si el ladrón no fuera hallado, el que cuidaba el dinero tenía que aparecer ante los jueces para establecer si era culpable. Ahora, si esa persona al que se le habían dejado al cuidado esas alhajas, ese dinero, esa plata, era sorprendido, tenía que pagar el doble. Siempre es la restricción mayor de lo que originalmente se había dañado. Porque en la mente del ciudadano tenía que entender que había un costo el tratar de hacer el mal a su prójimo. En cualquier caso de abuso de confianza, los jueces eran los que determinaban quién era culpable, el acusado o el acusador, y entonces siempre se requería el pago doble. En el caso de que un animal muriese o fuese herido o fuera llevado mientras estuviera en custodia de otro, y si éste juraba ante Jehová que le había sido imposible impedir los acontecimientos, no había necesidad de pagarlo. Si el animal fuera hurtado por falta de cuidado, el responsable tenía que pagarlo. ¿Cuántas veces a usted le han pedido, oye, ¿me podéis prestar tal cosa? Necesito hacer un trabajo y no tengo esta herramienta. Y cuando se la van a devolver, dice, se me echó a perder. Y gracias, ¿cierto? Gracias. Que Dios te lo pague. Bueno, aquí hasta esas cosas no es así, o sea, uno tiene que tener ese sentido. Pero ¿por qué no lo devuelve? Porque no tiene ese principio detrás. No está el cuidado del prójimo, de que estás dañando a alguien y por lo tanto tienes que ser responsable con tus actos. Yo debo ser responsable con mis actos. No siempre lo he sido, pero la palabra del Señor me lleva a que yo sea y actúe de esta manera. De hecho, muchas veces hasta la amistad se pierde por esto. Este ni a misa. Voy con este. Claro, porque ni siquiera un lo siento. No quise hacerlo. Simplemente ahí está. Si te he visto no me acuerdo.
Si una bestia prestada fuera herida o muerta, el que la pidió debía pagarla, hacerse responsable. Pero si el dueño estaba presente cuando ocurrió y por consiguiente hubiera podido protegerla, no era necesario el pago. No se requería pago por una bestia alquilada, puesto que la pérdida estaba incluida en el precio. Había un precio, un sobreprecio, como nos lo llamamos hoy día, la garantía. Usted cuando, por ejemplo, va, por decirle algo, va a arrendar una herramienta Sodimac, ¿cierto? Tiene que dejar su tarjeta de crédito, un cheque en garantía. Allá no se trata de amistad, préstame la herramienta, la aspiradora, no sé, la cortadora de pasto. No. Me dejas tu garantía. Por si yo, después cuando voy a entregarla, está mala o me la robaron, bueno, no importa, yo me cobro. Bueno, esto estaba aquí. ¿Qué ocurría en el contexto de esa cultura cuando una niña soltera, virgen, era obligada por un joven a tener relaciones sexuales con él? La ley decía que estaba obligado a casarse con ella y pagar el dote. Dado también que en esa cultura la aspiración de una doncella era casarse. Era su sueño. Pero no es en esas condiciones, no de esa manera. Así que estaba obligado a pagar el doble de la dote, que también estaba estipulado cuánto era la dote, una cantidad de dinero. Y no solamente era costumbre en el pueblo de Israel, sino que era parte de la cultura. ¿Se acuerdan de la vida de Jacob? Cuando se enamora de Raquel. Y Jacob era un patiperro. No tenía dónde caerse muerto. ¿Y qué le dijo a su futuro suegro? Yo trabajaré 7 años gratis. Y después de esos 7 años, tú me darás a Raquel porque la amo. Bueno, sabemos que después su suegro la engañó, ¿cierto? Lo engañó. Y en vez de darle a Raquel, le entregó a Lea, su hija mayor. Bueno, son cosas que ocurrían en la antigüedad. Así que no se preocupen las niñas de ahora, no va a pasar eso con ustedes. Pero sí sería bueno que si tienen pretensiones de casarse, bueno, algo muestre el aspirante, ¿cierto? Por lo menos el anillo. Un paquetito de papas fritas. Pero dice, si su padre no quisiera dársela en matrimonio, aún estaba obligado a pagar el precio de la dote al padre, puesto que la posibilidad de que su hija pudiera casarse ya había sido reducida en gran manera. Había 3 crímenes capitales, aparte del asesinato, que eran la hechicería o la brujería, las relaciones sexuales con una bestia y la idolatría. Uno pudiese pensar por qué tan estricto, por ejemplo, con la brujería. Porque el ocultismo, la brujería, lo que intentan es determinar o influir en el futuro mediante medios ocultistas. Y el futuro para el pueblo de Israel, ¿dónde estaba? En las manos de Dios. Pero muchas de estas cosas a veces se nos olvidan a nosotros. Y como creemos que estas cosas
muy antiguas hoy en día nada tienen que ver con nosotros. Pero de vez en cuando no miramos el horóscopo, ¿no? O una niña, me voy a casar, pero quiero ver primero qué signo es. Yo soy Cáncer. Pero es eso. El futuro está en las manos de Dios, de nadie más. Así que esto estaba terminantemente prohibido. Así que dentro de las comunidades nuestras, todo este tipo de cosas tienen que estar fuera. Muchas veces las vemos. Hay iglesias donde hay gente que parecen verdaderos brujos, profetizando el futuro de la gente. Pero esto no es parte de lo que nos enseña su palabra. También se les enseña a estos israelitas que debían tener compasión del extranjero, del inmigrante, de aquel que venía a ser parte del pueblo de Israel, que se identificaba y quería identificarse con su cultura, con sus leyes. ¿Se acuerdan de Ruth, la moabita? Mi pueblo será tu pueblo y mi Dios, y tu Dios será mi Dios. Así que para el extranjero que quería vivir en la nación de Israel, bienvenido sea, pero tenía que someterse a sus leyes. Ahora, ¿por qué razón debían tener compasión de los extranjeros? Porque ellos habían sido extranjeros en tierra ajena. Así que el trato digno fue también, en ese sentido, otorgado a los inmigrantes. La compasión tenía que estar de por medio con todos aquellos que querían ser un aporte a la sociedad. Y en esto Dios no transaba con las viudas y con los huérfanos. El trato digno fue otorgado a la viuda y al huérfano. El Señor mismo dio validez a este mandamiento. Así que, en ese sentido, Dios dotó a la nación de Israel con jueces que fueron nombrados para castigar este tipo de violaciones y en muchas otras situaciones. Pero fíjense que en el caso de la viuda y del huérfano, no simplemente está diciendo que sean los jueces quienes ayuden a este tipo de personas, sino que dice que yo mismo me encargaré de este asunto. Toda injusticia sobre una viuda o sobre un huérfano, yo mismo la castigaré. Este es asunto mío, está diciendo el Señor. Así que si ustedes violan este principio, no se preocupan de las viudas, no se preocupan de los huérfanos, yo los voy a castigar a espada. Y ustedes vendrán a ser, dentro del pueblo, muchas viudas y muchos huérfanos. Así que Dios es el que castiga este tipo de situaciones. Su actitud hacia los indefensos no ha cambiado. Aún tiene compasión de la viuda y el huérfano. Y nosotros como creyentes debemos tenerla. Santiago 1:27 dice eso. La verdadera religión es preocuparse por ayudar a la viuda y al huérfano. Eso es lo que caracteriza mayormente el amor al prójimo. También no se podía cobrar interés sobre dinero prestado a un israelita, pero sí se podía cobrar a un gentil.
No es que esté negando el lucro, el interés, pero de manera particular a tu hermano, dice, no le cobrarás. Un vestido, dice, la capa, tomado en prenda, debía ser devuelto antes del anochecer. ¿Por qué uno responderá? Porque uno no entiende la cultura quizás antigua. Uno no solamente tiene un vestón, una chaqueta para vestirse, tiene más de una ropa. Pero en aquella época había gente tan pobre que solamente tenía una túnica para cubrirse en la noche del frío. Así que el principio es un vestido tomado en prenda debía ser devuelto antes del anochecer, puesto que la túnica se usaba como cubierta, sobre todo justamente si era pobre y era lo único que tenía. Estaba prohibido terminantemente por el principio de autoridad que debía tener el pueblo de Israel injuriar a Dios, maldecir al príncipe y a los jueces. ¿Y esto tiene alguna importancia hoy en día? Pareciera que no, porque nos echamos al bolsillo, incluyéndome yo, a todas las autoridades. Pero para Dios esto no es un tema menor. No estamos diciendo que nos pongamos acartonados y no hagamos algún tipo de broma, pero debe estar en nosotros el principio de respeto a la autoridad. ¿Se ha perdido o no se ha perdido el respeto a la autoridad? Yo no me recuerdo si alguna vez lo conté. Estaba en el metro y había un carabinero. Y se acerca un niño, no debe haber tenido más de 7, 8 años. Se acerca al lado del carabinero para pedirle ayuda por una dirección. Pero ¿sabe cómo fue la forma en que le pidió ayuda al carabinero? Este niño, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. No solo una vez, varias veces. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Burlándose. ¿Por qué ese niño es capaz de atreverse a tomar esa actitud frente a una autoridad? Porque la sociedad ha perdido el sentido de respeto y de autoridad. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Está prohibido injuriar, maldecir a Dios. Y maldecir, injuriar, faltarle el respeto a una autoridad humana es lo mismo que hacerlo con Dios. Porque las autoridades son puestas por Dios. Que lo hagan bien o lo hagan mal, ese no es problema nuestro, porque ellos se van a entender un día con Dios. ¿De acuerdo a qué? A la palabra, a las escrituras, a la autoridad. Y está escrita. Dios no es como esos dioses de la antigüedad. En las culturas politeístas, en donde el dios de turno, si se levantaba enojado, contento, actuaba de una manera. No, Dios está poniendo a prueba su carácter. Yo actúo de esta manera. La ley de Dios en sí misma es el carácter de Dios. Y contra eso Dios va a juzgar. Así que nos guste o no nos guste una autoridad determinada, debemos respetarla. Porque en ese sentido estamos también respetando a Dios. Así que la restitución es un concepto bíblico que debemos tenerlo impreso en nuestra mente, en nuestro corazón. No solo en el Antiguo Testamento nos muestra este principio, el Nuevo Testamento también revela este tipo de principio, el principio bíblico de la restitución. Veamos algunos ejemplos prácticos.
¿Se acuerdan del caso de David y Betsabé? David ha decidido no acompañar a su ejército a la guerra. Era tiempo de guerra. Él decide quedarse en su palacio y en una tarde apacible sale a su terraza y mira. Y lo que ve es a una mujer bellísima. Si la Escritura, cuando habla de bello, es bello. Era una mujer atractiva que se está bañando. Las mujeres y los hombres no se bañan con ropa, se bañan desnudos, ¿cierto? Espero. Bueno, David la mira, la desea, la codicia. Pregunta, ¿quién es esta mujer? Y le dicen, es esposa de Urías, uno de tus valientes soldados que está peleando. Se acerca a ella, tienen relaciones sexuales, David se va a su palacio y le llega la noticia. Betsabé le dice, estoy embarazada, estoy encinta, estoy esperando un hijo tuyo. David dice, ¿qué hago? Manda llamar a Urías con el pretexto de que se tome unos días de descanso y puede estar con su mujer. ¿Cuál era la coartada de David? Que Urías se acostara con su mujer, ¿cierto? Y después atribuirle, achacarle el hijo, la guagua. Y todo quedaba oculto, asunto arreglado. Aquí no ha pasado nada. Pero Urías tiene un concepto de honor, de lealtad tan grande que dice, no, mi señor, yo me voy a quedar dormido afuera con los demás soldados. No voy a estar con mi esposa, porque hay compañeros míos que están peleando y yo voy a estar en mi derecho, a lo mejor con alegría, disfrutando con mi esposa, pero no, me niego. David sabe esto y dice, ¿qué hago? Lo invita a una comida, le empieza a dar una copa, otra copa, lo emborracha y lo manda de nuevo a la casa. Pero curado y todo, estos curados porfiados, no entra, dicen no, y se queda ahí. Bueno, no pudo, así que nuevamente lo envían a la batalla. Pero le dice a su general, necesito que lo coloques al frente de batalla, en el lugar más peligroso. Y luego los demás retírense. Finalmente, Urías es muerto en batalla. Y una vez que muere, Betsabé pasa el luto, y una vez que pasa el luto, David la toma como su mujer. Nuevamente aquí no ha pasado nada. El Salmo 51 nos revela lo que está viviendo David con su pecado. Dice, mis huesos se envejecieron. O sea, su conciencia permanentemente estaba acusándolo. Él dijo, esto ya quedó aquí y no va a pasar nada. Pero la Escritura nos dice que Jehová sabía de esto y le molestó, le enojó y mandó al profeta Natán a confrontarlo. Y Natán, cuando llega al palacio, le comenta una parábola. La parábola del hombre rico que tomó abusivamente al hombre pobre y le quitó y le tomó su única corderita para alajar, ¿cierto?, a un invitado. Cuando escucha
todo el detalle de la parábola, este hombre rico que tenía muchas ovejas, pero que no quiso tomar ninguna de ellas, sino que tomó la oveja, la única oveja de ese hombre pobre, que incluso la cuidaba con cariño. David se enoja y dice, ese hombre tiene que morir y reponer 4 veces lo robado. ¿A dónde miró David? A lo que acabamos de leer. Cuando un hombre roba una oveja, tiene que reponerla 4 veces. Natán respira y le dice, ese hombre eres tú. ¿A qué apeló David? David reconoció sinceramente que había pecado contra el Señor. Y el Señor le dice a través de Natán, tu pecado ha sido remitido, pero las consecuencias no. David dijo 4 veces había que pagar, resarcir, restituir lo dañado, lo agraviado. Así que en su vida esto fue pagado. Murió el bebé y murieron 3 hijos más de David. Dando a entender de que Dios es misericordioso, pero no puedes pasar por alto su ley, sobre todo cuando es una actitud injusta. David había cometido adulterio y asesinato, por lo tanto, había violado de manera alevosa la ley del Señor. Y aquí se cumplió ese principio de restitución. Pero en el Nuevo Testamento también lo vemos. ¿Se acuerdan cuando Jesús llega a la ciudad de Jericó y hay un hombre pequeño a la expectativa? Zaqueo, un recolector de impuestos, odiado por el pueblo. Y Jesús lo ve en un árbol, ¿cierto? Dice, Zaqueo, desciende, hoy voy a cenar contigo. Y tienen una cena. Y cuando Zaqueo escucha las palabras de Jesús, cree en Jesús como su Señor, como su Salvador. Y ante la respuesta de Zaqueo, ¿cierto? Fue que, dice en Lucas 19:8, y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Nuevamente el principio de la restitución. O sea, cuando llega el Señor a nuestras vidas, cuando entendemos lo pecadores que hemos sido, en muchos casos vienen a nuestra memoria si hemos hecho algún daño. Y tratamos en lo posible de resarcir, de reponer, de restituir lo dañado. Zaqueo estaba arrepentido por sus acciones pasadas. Se había comprometido a hacer restitución. Así que hizo una confesión pública renunciando a todos sus bienes mal habidos. Zaqueo se arrepintió y su sinceridad fue evidente en su deseo de hacer la restitución inmediatamente. Aquí había un hombre que estaba arrepentido y compungido, y la prueba de su conversión a Cristo fue su determinación para reparar hasta donde fuera posible sus pecados pasados. Cuando alguien llega a ser creyente, tendrá un deseo que nace de la profunda convicción de hacer el bien. Y eso incluye hacer restitución cada vez que sea posible, porque en muchos casos no será posible. Cada vez que sea posible es importante recordarlo, porque nuevamente lo repito, en muchos casos
habrán situaciones en que no se podrá restituir lo agraviado, lo dañado. Pero eso no significa que no tengamos perdón ni salvación, porque la salvación y el perdón no dependen de la restitución, sino que la restitución es una consecuencia de la salvación. Así que muchas veces existe la imposibilidad de lograr plena restitución. Es importante, por lo tanto, entender este principio. No andar no solamente robando cosas ajenas, sino teniendo este principio de no dañar a los demás. Y si en algo hemos fallado, que opere este principio en nuestras vidas. Restituir al ofendido. Restituir a aquel a quien no le hemos dado real cariño, real amor. Perdón. Porque así como nuestros pecados fueron todos perdonados, nosotros también debiéramos tener la misma actitud. Así que la reflexión en esta mañana es que quizás digamos, estas leyes para mí no son aplicables, pero pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia para entender el principio que está detrás y poder vivir una vida que le agrada a Dios.